La adolescencia, bueno, podemos caracterizarla como una época de un desarrollo rápido, vertiginoso a nivel físico, emocional, cognitivo, pero sobre todo emocional, donde es una etapa muy movilizante, hay toda una construcción hacia al camino hacia la identidad, hacia la consolidación de una identidad. Entonces, por eso justamente tenemos que tener como mucha precaución y mucho cuidado con cómo nos dirigimos y cuáles son las palabras utilizamos a la hora de, bueno, entablar un diálogo, hacer una prohibición, hacer un reto, ¿sí? Porque, bueno, tiene mucha repercusión justamente por esto, porque como es una etapa en la que se están como solidificando las bases para la futura identidad que se va a adquirir, muchas veces, bueno, puede tener repercusiones negativas si utilizamos un lenguaje que tenga más que ver con cuestiones que hagan, por ejemplo, efectos sobre el cuerpo, las cualidades del cuerpo, el estar flaco, el estar gordo, o todo lo que tiene que ver con no solamente las cuestiones físicas, sino también con los atributos, con los valores, con las actitudes, las percepciones. Bueno, todo eso va afectando de algún modo, ¿sí? Para bien o para mal. Y en esta etapa tan particular para los adolescentes, quizás en los tiempos en donde vivimos, sin tiempo para dedicar a los niños por la actividad laboral, estrés y demás cuestiones que hacen a la vida diaria, generalmente uno tiende a chocar con los adolescentes y no a poder entablar un diálogo por el poco tiempo en el que tienen para compartir y saber qué le sucede al joven. Exacto, creo que también eso es como muy importante como adultos y de poder posicionarnos o podernos correr un poco de la mera situación del enojo, del reto, de la prohibición que en ese momento estamos, ¿no? Como poder como reflexionar un poco qué es una etapa muy revolucionaria en la que se ponen en juego muchísimas cuestiones. Hay toda una cuestión en esto que tenemos que ver con la rebeldía por ahí, ¿no? Y creo que también eso va modificando, ha ido cambiando a lo largo de las generaciones. Si bien todos fuimos adolescentes, pero el contexto que nos atravesaba a las diferentes generaciones era de algún modo con otras características. Entonces, bueno, también creo que eso hoy tiene mucho que ver, tiene mucha repercusión en la modalidad y el modo en el que el adolescente se conduce. Entonces, Eh, bueno, creo que sí, que a veces por ahí no es fácil a los padres posicionarnos, ubicarnos en un lugar de poder al mismo tiempo poner límites, marcar lo que está bien y lo que está mal y al mismo tiempo dar permisos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para posicionarnos como padres, esa etapa que transitamos como adolescentes y no volver a decir en este momento, esto lo hacía mi papá en aquel entonces cuando yo era joven? Es una tarea como bastante compleja poder llevarla adelante y a la práctica. Y por supuesto, creo que sí, que siempre, por lo general, reeditamos mucho, digamos, nuestra propia relación con nuestros propios padres cuando a nosotros nos toca o cuando estamos ejerciendo el rol o la función materna y paterna. Es también como toda una tarea que requiere una reconstrucción, pero al mismo tiempo dar cuenta de esto, de que, bueno, estamos atravesando en una época diferente, los medios de comunicación son diferentes, las modalidades de comunicación, los gestos, bueno, porque creo que lo que más necesita un adolescente en la etapa de formación y de crecimiento en la que está es tener un adulto en el cual se pueda apoyar y que de algún modo le brinde seguridad. Ya para ir cerrando tu columna, Nadia, lo más importante es el diálogo entre padres e hijos, ¿no? Para no herir y para saber lo que quieren y hacia dónde van. Exacto, creo que un poco podríamos apuntar esta palabra del equilibrio, ¿sí? Porque por un lado necesitamos marcar cuáles son las cosas que sí, las que están mal, pero también digo, tampoco prohibir absolutamente ni irnos a ese lugar en el que no lo vamos a dejar crecer o le vamos a agotar o le vamos a coartar todas las salidas por los temores, miedos y peligros. Creo que podríamos como apuntar un poco que esto hay que tener como una posición equilibrada digamos, intermedia en esto. Bueno, no juzgar, no a las críticas, no, digamos, a las prohibiciones absolutas, pero poder, digamos, tratar de hacer digamos, poder llegar a una buena negociación, por así decirlo, si tuviéramos que utilizar una palabra un poco por ahí, a veces es más de otras ramas, pero creo que a lo mejor, bueno, o tenemos que encontrar como esos puntos de apoyo, ¿sí?